Quiero agradecer primero al pastor Roberto Cetina. Hace 3 años también nosotros estábamos predicando y nos esforzábamos por predicar mucho. Y un día nos dijo: te invitamos, van a venir unos hermanos de Corea y ellos están enseñándonos cómo evangelizar, pero lo impresionante es que traen un mensaje que nunca lo hemos escuchado. Y gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque en el amor y la deidad de Dios, Dios nos estableció como dignos para escuchar este mensaje. Yo nunca pensé que un día iba a tener la oportunidad de compartir este mensaje, pero creo que cuando Dios derrama gracia en alguno de nosotros y nos da el evangelio, es porque nos va a usar. Eso yo lo he visto. A quien le da el evangelio, a ese usa. Y si a ti te dio el evangelio es porque Dios tiene grandes planes para llevarte a las naciones, a los estados, a cualquier lugar, a llevar este evangelio. Amén. Les compartí eso porque aún algunos estaban de pie, pero quiero decirle que mi nombre es Jorge Rivera, soy pastor en la iglesia Maranata de la colonia La Joya, está hacia el norte, colinda con Lagos de Moreno. Ahí estamos nosotros compartiendo el evangelio que dice la Biblia. Amén. Y bueno, como tengo muy poco tiempo, tengo 1 hora o 40 minutos para dar 3 lecciones. Entonces quiero acelerar para no quedarnos un poco atrás. Amén. Y la lección que voy a compartir es la lección 7. ¿Qué es Cristo? Yo creo que muchas veces nosotros mismos como predicadores o como ministros de Dios realmente no sabíamos ni qué es Cristo. Y yo lo digo porque por mucho tiempo nosotros estuvimos predicando la palabra del Señor, pero mucho tiempo estuvimos dejando el evangelio a un lado. Predicábamos con elocuencia y nos esforzábamos cada día más. Y luchábamos por hacer buenas obras, llevábamos comida a los que padecían de hambre, llegábamos a llevar ropa, obsequios a los parques, pero lo más triste es que esas personas no se salvaban porque no llevábamos el evangelio que dice la Biblia. Y hoy en día quiero empezar en el texto. ¿Qué es Cristo? Mateo 16, 13 al 20, pero no lo vamos a leer. Quiero que leas conmigo el texto que está abajo. Muchos cristianos confiesan con la boca que creen en Jesucristo, pero no saben el significado de Cristo. Aun cuando van a la iglesia, eso no es más que una vida religiosa. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque nosotros y muchas personas, aunque están en la iglesia y aunque dicen ser hijos de Dios, realmente no saben qué es Cristo. Y empezamos a hacer muchas otras cosas. Empezamos a decirle a las personas que hay que orar y hay que orar mucho. Y nosotros a veces éramos de los que hasta 3 días pasábamos orando. Y terminaba uno 3 horas y el otro seguía 3 horas y el otro 3 horas y 3 días esperando que Dios nos hablara, pero realmente no sabíamos ni qué era Cristo. Y yo exhortaba y decía: ustedes tienen que leer mucho la Biblia para que puedan comprender y lleguen a ser discípulos de Dios. Y sí la leían mucho, pero realmente ellos seguían sin saber quién era Cristo. Y hoy en día las iglesias están así, lo hemos visto. Me ha tocado la fortuna de viajar con el pastor Cetina, con Fabián, a otras naciones. Y hemos visto naciones donde todo el tiempo están exhortando a levantar una gran alabanza, que se preparen para ser discípulos, pero realmente han dejado a un lado el núcleo de la Biblia. Y algo que tenemos que entender: cuando nosotros nos dieron estas 33 lecciones, no podemos cometer el error que cometíamos antes.
Antes nosotros, cuando no conocíamos este mensaje, poníamos casas de oración y lo primero que decíamos: en esa casa de oración vamos a ser discípulos. Y empezaba a llegar las personas, y eran 5, y eran 15, y eran 20, y eran 30. Pero al final la casa de oración caía. ¿Por qué? Porque no nos estábamos primero discipulando para ser salvos, sino que queríamos hacer discípulos. Y mucha gente así está hoy en día, quiere hacer discípulos, pero ni siquiera son salvos. Y ese es un grave problema, porque la gente se va de la iglesia. La gente deja de ir a la casa de Movimiento Palabra o a la casa de oración porque ni siquiera han podido ser salvos. Y el enfoque de las 33 lecciones es eso, que la persona primero se salve y después pueda llevar a salvación a otros. Muchas veces nosotros que queremos empezar al revés y no se puede. Cuando tú tomas un vuelo, en el vuelo te dicen que si hay una despresurización, tomes la mascarilla que cae, te la pongas tú primero y después ayudes al niño o ayudes al anciano. Pero primero dice, póntela tú. Y nosotros a veces queremos salvar a todos, pero ni siquiera nosotros somos salvos. Pero cuando este mensaje viene a nuestra vida y empezamos a creer de la manera correcta que Jesús es el Cristo, hemos sido salvados. Voy a desviarme con este versículo, Hechos 5:42. Todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar a los que habían creído que Jesús es el Cristo y predicar a los que aún no conocían a Jesús como el Cristo. Esa es la verdad. Por eso la iglesia tiene que saber que es Cristo. Amén. Quiero que me acompañes al siguiente punto. Dice, hay 3 problemas fundamentales del hombre. El hombre desobedeció la palabra de Dios y por eso cayó en el pecado y la maldición. El hombre que debe de estar con Dios fue dividido gracias al pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno solo, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pastor, pero yo no he pecado, yo soy bueno, yo no robo, no hablo mal, ayudo. No, es que naciste separado de Dios. Tienes un pecado original que tiene que ser limpiado. Y el pecado es demasiado severo para Dios. Sé santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces, lo más profundo, hay muchas personas que vienen a ti y dicen, no, es que yo estoy bien, yo no peco, yo hablo incluso con Chuchito y estoy muy bien con él y hago buenas obras. Incluso a la viejita cuando va caminando y que tiene que cruzar el bulevar, y he visto a alguien con hambre y le he dado de comer. Pero dice la palabra de Dios que todo eso, si no has creído en Jesús como el Cristo, Dios lo ve como trapos de inmundicia. Eso dice el profeta Isaías. Pero también Isaías 59:2 dice que lo único que separa al hombre de Dios, que abre un canal en el cual el hombre ya no está con Dios, Isaías 59:2 es claro. Y dice, lo único que aparta al hombre de Dios son sus iniquidades y sus pecados. Y aún con todo eso, más severo, Dios oculta su rostro para no escuchar mi voz. Entonces aquellos que dicen que hablan con Dios cuando su vida es totalmente pecaminosa, están velados, están bajo las garras del diablo, los ha entenebrecido. Por eso nosotros necesitamos llevar esta verdad, mostrarle a la persona que es Cristo. Y si nosotros lo hacemos de la manera correcta, entonces se podrá ganar a México. Y desde este punto 3, desde este momento, cae en la potestad de las tinieblas y cae totalmente a ser una vida esclava del diablo. Está diciendo que aquel hombre que fue puesto en un Edén, aquel hombre que recibió toda la bendición, que gobernaba y se juzgaba, que no tenía dolor, no tenía conflicto matrimonial, no tenía problemas con nadie ni con los hijos, aquel hombre cuando pierde el pacto, cuando desobedece a Dios, cuando cae en pecado, ha quedado dividido de Dios.
Y ahora ese hombre recibe todas las consecuencias. Génesis 3:16. No había dolor en el Edén. Y ahora le dijo el Señor a la mujer que incrementaría sus dolores en sus preñeces y que con dolor daría luz a su hijo. Y Adán, aquel hombre que gobernaba, aquel hombre que sojuzgaba la tierra, aquel hombre que labraba la tierra, es real, lo puso a labrar la tierra, pero la labraba para que vieran el dominio que él tenía, que él gobernaba, que él labraba la tierra y que la trabajaba, pero no por necesidad, ni dice que sudaba, simplemente era porque él tenía esa posición de un verdadero rey en ese lugar. Claro, cuando pierde el pacto viene el dolor, la enfermedad. Ahora tiene que trabajar, con el sudor de su frente comerá, y peor cosa, cardos y espinas estará recogiendo. Ni siquiera buen fruto. Ese es el problema de la humanidad. Trabajo y no me alcanza. Hago y no puedo avanzar. Es porque el problema no es económico. El problema no es la enfermedad. Tu verdadero problema es que fuiste diseñado para estar con Dios y ahora el pecado ha hecho que te separes de Dios. Y a consecuencia ha venido todo eso. Amén. Punto 2. ¿Cuál es el significado de Cristo? Sabemos que en el Antiguo Testamento se habla del Mesías, escrito en hebreo. Nuevo Testamento del Cristo, escrito en griego, que significa lo mismo. Incluso San Juan capítulo 1 verso 41 dice que los dos discípulos se encontraron y dijeron: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿Y qué significa Mesías y Cristo? El ungido de Dios, aquel que iría a cumplir con los tres oficios a cabalidad: verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. ¿Por qué necesitábamos un verdadero rey, un verdadero profeta y un verdadero sacerdote? Porque el pecado es tan severo que Satanás lo sabía. Engañó a la mujer. La mujer, por desobediencia, al perder el pacto, cayó en el pecado. Y el pecado hizo que se separaran de Dios. Amén. Y para eso se necesitaba a ese Mesías. Ese Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Y que en el Nuevo Testamento ha llegado el Cristo, el ungido de Dios. Y entonces Él es el que cumple con los tres oficios a cabalidad: verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Porque Él no fue ungido como carpintero. Nunca se ungió como carpintero. Se ungió como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, porque era lo que se necesitaba para terminar con el problema del ser humano. No se necesitaba otra cosa. Lo único que se necesitaba era ese rey. Y entonces vemos que el único que cumple con esos tres oficios es Jesús como el Cristo. No es Mahoma, no es Buda. Porque si no, yo seguiría a Mahoma y seguiría a Buda. Pero las únicas profecías que hablan que el que cumplió a cabalidad con esos tres oficios es Jesús como el Cristo. Amén. Y vemos que necesitamos de un verdadero rey que se encargue de aquel papel de gobernar, proteger al pueblo. Y todos lo sabemos. En el antiguo pacto habla de que se ungían a los reyes. Y ese rey iba a la batalla. Y ese rey daba su vida por proteger a su pueblo. Y Jesús cumplió con ese oficio. Jesús en esa cruz vino a pelear la batalla por ti. En esa cruz cumplió con el oficio de verdadero rey. Amén. Necesitamos también, punto 2, los sacerdotes se encargaban de solucionar el problema del pecado del pueblo a través de la ofrenda de sangre. Cuando leemos todo el libro de Levítico, vemos que habla constantemente de la ofrenda de sangre. Incluso el mismo libro de Levítico, vemos que está diciendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Se necesitaba a alguien que viniera a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ese es Jesús como el Cristo. Los profetas, en punto 3, los profetas se encargaban de transmitir al pueblo la palabra de Dios.
Originalmente el pueblo de Israel debe encontrarse directamente con Dios y escuchar su palabra, pero como el pueblo temía la muerte, Moisés fue nombrado intermediario para que transmitiera la palabra de Dios. Y lo vemos ahí en Deuteronomio 5 del 22 al 28. No tenemos el tiempo, pero vemos cómo Dios usa a Moisés como profeta. Dios le da las tablas de la ley para que vaya y le lleve la palabra al pueblo, a esos judíos, a esos hebreos. Y está diciendo: esta es la manera que quiero que se conduzca mi pueblo, porque si yo me pongo en presencia de ellos o frente a ellos, como están en pecado, caerán muertos. Y vemos que la Biblia dice que cuando Dios se aproximaba, realmente caían truenos del cielo, empezaba a temblar, la tierra se abría. Era tremenda la presencia de Dios. Y el pueblo, al tener miedo, lo primero que hacía: Moisés, sube tú, dinos qué es lo que está diciendo el Señor, danos la palabra de Dios. Eso es la función de un profeta. Pero hoy en día, al perder el evangelio, ¿sabe cuál es la función de muchos profetas? Decirle a otros que Dios les va a dar un carro nuevo, decirle a otros que vayan y pisen donde una casa que les guste, y entonces Dios les va a dar esa casa. Yo lo hice y nunca me llegó la casa. Yo fui con mi esposa a la agencia y tocábamos un carro: este carro es para mí, y nunca llegó. Porque esa no es la función del profeta. Esa es adivinación, y cuidado, porque la adivinación es del diablo. Lo que nosotros necesitamos es un profeta, aquel que reconcilia al pueblo con Dios. Aarón hizo un becerro, Dios se enojó, empezó a destruir ahí a los que estaban adorando ese becerro, y tuvo que venir Moisés a volver a reconciliar al pueblo con Dios. Esa era la función del profeta. Amén. Amén. Pero ahora Jesús, Él es el profeta. Amén. Punto 5. Por tanto, los tres oficios de Cristo tienen el significado de los oficios que resuelven el problema fundamental del hombre. El verdadero rey que derrocó la potestad de Satanás. El verdadero sacerdote que solucionó todo el pecado. Y el verdadero profeta que abre el camino para encontrarse con Dios. Una ocasión una persona me preguntó: si Jesús es Dios y resucitó y estuvo 40 días con los discípulos mostrándole las cosas del reino, ¿por qué ascendió al Padre? ¿Por qué tuvo que ascender al Padre? ¿Por qué no se quedó con nosotros? Jesús fue limitado en tiempo y espacio cuando era carnal, cuando era hombre, pero ahora en el Espíritu Santo ya no es limitado. Todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Incluso cuando María y Marta le dijeron: si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero ahora Jesús, como el Cristo, está en cualquier lugar. Y esa persona me preguntó: ¿y por qué Jesús tuvo que ascender al cielo y estar a la diestra del Padre? Y yo le dije: es que se tenía que entregar la ofrenda de sangre, así estaba en el tabernáculo. Y Jesús subió al cielo a entregar al Padre la ofrenda de sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Amén. Dale un aplauso al Señor si lo cree. Punto 6. Aquel que se encarga de ejecutar la función y el cargo del verdadero rey, sacerdote y profeta. Todo fue complementado ¿en quién? En Jesús como el Cristo. Punto 3. Jesús es ese Cristo. Esto es porque Jesús se encargó de estos tres oficios perfectamente en la cruz. Juan 19:30. Consumado es. Aquello al cual el Padre había enviado al Hijo. Aquello en el cual el Padre dijo: tú vas a ir y le darás libertad a los oprimidos. Aquel en el cual el Padre le dijo: todo el que está en pecado está muerto ante mi presencia. Aquel que el Señor sabe claramente que todo el que no camina en Cristo es hijo del diablo. Ahora el Señor estaba enviando a ese Mesías a terminar la obra y decirle: cuando termines se consumará todo a lo que fuiste enviado. Y ahora Jesús,
como el Cristo. Juan 19:30, Él lo dice: consumado es. He cumplido a cabalidad a lo que me han enviado. Él es el verdadero Rey, que a través de la cruz y la resurrección destruyó al diablo, quien tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía el imperio de la muerte. Hay preguntas que me hacen constantemente: pero tú, ¿por qué dices que nada más Jesús resucitó? También resucitó Lázaro. También Pedro oró y resucitó una muerta. También Elías resucitaba por medio de su oración. Y yo les digo, dime cuántos de ellos resucitaron. Todos murieron y serán juzgados en el día del juicio. Pero solo Cristo venció a la muerte. Solo Cristo es el único que murió y resucitó al tercer día. Y por eso yo creo que Él es el Mesías prometido. Amén, amén, aleluya. Él es el verdadero sacerdote que derramó su sangre justa en la cruz para rescatar al pecador, de una vez, eternamente y perfectamente. Se necesitaba una sangre justa. No podía ser engendrado por José, porque si hubiera sido engendrado por José, entonces hubiera nacido con el pecado original. Se necesitaba aquel hombre que viniera encarnado en un cuerpo, Dios mismo encarnado en un cuerpo, por obra del Espíritu Santo, a venir a morir por los pecadores, ser engendrado sin pecado para morir por los pecadores. Jesús es el Cristo que solucionó el problema fundamental del hombre. Punto 5, perfectamente, y Él dio salvación. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo reciben la salvación. Primera de Juan 5:1. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres que te lo diga de memoria? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y primera de Juan 2:22 dice que el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Y muchos vendrán y muchos te van a decir: es que tú siempre dices lo mismo, tú siempre dices que Jesús es el Cristo, pero nosotros creemos que hay muchas otras cosas más que Jesús el Cristo. Y entonces todos ellos son anticristo. Cuando tú, si eres alguien que te gusta leer, no te lo recomiendo, pues si lo quieres hacer, lee el libro de la Madre Teresa de Calcuta. Y ella dice que las obras te salvan. Y ella dice que realmente se puede adorar a la Virgen María. Y todo el que hace eso, el que pone algo antes de Cristo, es anticristo para Dios. Por eso nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo. El creer en Jesús es el único camino para la salvación, no hay otro. Pablo en los Romanos lo especifica y lo dice claramente: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente uno, Jesucristo. Solamente uno. Amén.